El silencio en mi casa se había vuelto ensordecedor. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que había visto a Santiago y Sofía, mis nietos de 8 y 6 años, y cada día que transcurría se sentía como una eternidad. La mesa del comedor, que antes estaba llena de sus dibujos y tareas escolares durante las tardes, ahora lucía vacía y demasiado grande para una mujer de 64 años que vivía sola desde que mi esposo murió hace 2 años. Todo había comenzado con una discusión que, en retrospectiva, parecía tan pequeña pero que había desencadenado una guerra familiar que amenazaba con destruir todo lo que había construido como abuela. Mi hija Carmen había muerto en un accidente automovilístico hace 8 meses, dejando a sus 2 pequeños hijos bajo la custodia de su esposo Rodrigo, mi yerno, con quien nunca había tenido una relación particularmente cálida. Rodrigo siempre había sido un hombre controlador, de esos que necesitan tener la última palabra en todo. Durante los 6 años que estuvo casado con Carmen, yo había mordido mi lengua muchas veces cuando veía cómo él tomaba decisiones unilaterales sobre la educación de los niños, sobre dónde vivir, sobre cómo gastar el dinero familiar. Carmen me pedía que no interviniera, que mantuviera la paz por el bien de los niños, y yo había respetado sus deseos aunque me doliera ver a mi hija caminar sobre cáscaras de huevo en su propio matrimonio. Pero ahora Carmen ya no estaba, y esos niños eran lo único que me quedaba de ella. Santiago tenía los mismos ojos expresivos de su madre y esa risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Sofía había heredado la creatividad artística de Carmen y podía pasar horas dibujando historias fantásticas llenas de colores vibrantes. Desde la muerte de su madre, ambos niños habían encontrado consuelo en las tardes que pasaban conmigo, haciendo galletas, leyendo cuentos, y simplemente siendo niños en un mundo que había perdido toda su estabilidad. La discusión había surgido por algo que ahora parecía trivial. Rodrigo había decidido cambiar a los niños de escuela sin consultarme, alejándolos del colegio donde Carmen los había inscrito y donde tenían amigos y maestros que los conocían desde pequeños. Cuando le pregunté sobre la decisión durante una de sus visitas para recoger a los niños, él había explotado. «Usted no tiene derecho a opinar sobre las decisiones que tomo con mis hijos», me había gritado frente a Santiago y Sofía, que se habían refugiado detrás del sofá con lágrimas en los ojos. «Soy su padre, y soy quien decide lo que es mejor para ellos». «Solo preguntaba, Rodrigo», había respondido tratando de mantener la calma. «Pensé que podríamos conversar sobre». «No hay nada que conversar», había interrumpido, tomando bruscamente las manos de los niños. «Usted siempre se entromete, siempre tiene algo que decir. Eso se va a acabar ahora mismo». «Rodrigo, por favor, no hables así frente a los niños», había suplicado, viendo cómo Santiago abrazaba protectoramente a su hermana menor. «Los niños necesitan aprender que hay jerarquías en la familia», había respondido con frialdad. «Y usted no está en el nivel que cree que está». Esa había sido la última conversación civil que habíamos tenido. Durante las siguientes 2 semanas, Rodrigo había comenzado a limitar gradualmente las visitas de los niños. Primero, las tardes de fin de semana se redujeron de todo el día a solo 2 horas. Luego, las llamadas telefónicas fueron prohibidas porque distraían a los niños de sus tareas escolares. Finalmente, había llegado la orden definitiva: ya no podía ver a mis nietos. La prohibición había llegado a través de un mensaje de texto frío e impersonal. Los niños no necesitan más confusión en sus vidas. A partir de ahora, las visitas quedan suspendidas indefinidamente. Cuando intenté llamarlo para hablar como adultos, encontré que había bloqueado mi número. Cuando fui a su casa, no me abrió la puerta, aunque pude ver las caritas de Santiago y Sofía asomándose tristemente por la ventana. Durante días, intenté encontrar una solución razonable. Le escribí cartas que nunca fueron respondidas, hablé con vecinos que pudieran interceder, incluso consideré contactar a un abogado. Pero Rodrigo había dejado claro que no estaba interesado en negociar. En su mente distorsionada, yo representaba una amenaza a su control absoluto sobre los niños, y había decidido eliminar esa amenaza cortando completamente mi acceso a ellos. La situación llegó a su punto más doloroso el domingo por la mañana, cuando me decidí a hacer un último intento. Sabía que Rodrigo llevaba a los niños al parque cerca de su casa después de desayunar, así que fui allí esperando poder hablar con mis nietos aunque fuera por unos minutos. Cuando Santiago me vio, corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando «abuela», con una alegría que me partió el corazón. Sofía lo siguió,
Y por un momento hermoso, los tres estuvimos abrazados como si nada hubiera cambiado. Pero Rodrigo apareció como una tormenta, arrancando literalmente a los niños de mis brazos. Les dije que no se acercaran a ella, les gritó con una furia que hizo que ambos niños comenzaran a llorar. Vámonos ahora mismo. Rodrigo, por favor, le supliqué. Son mis nietos. Solo querían saludarme. Son mis hijos, rugió, con una vena pulsando visiblemente en su frente. Y usted no va a verlos más. Si la vuelvo a encontrar acosándonos, llamo a la policía. Queremos quedarnos con la abuela, gritó Santiago entre lágrimas, tratando de soltarse de la mano de su padre. Ustedes van donde yo digo. Rodrigo levantó a Sofía en brazos mientras arrastraba a Santiago, ignorando completamente sus lágrimas y protestas. Y ustedes, señora, manténgase alejada de nosotros. Me quedé parada en el parque, viendo cómo se llevaba a mis nietos mientras ellos me miraban por encima del hombro, con las caritas rojas de tanto llorar. Esa imagen se grabó en mi mente como una herida que no sanaba, mis bebés siendo arrastrados lejos de mí por un hombre que usaba su dolor como arma de control. Esa noche, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. La injusticia me consumía desde adentro. No había hecho nada malo excepto amar a esos niños y querer mantener viva la memoria de su madre. Pero según Rodrigo, eso era suficiente crimen para merecer el exilio completo de sus vidas. Fue entonces cuando recordé a mi compadre Esteban. Habíamos sido amigos desde la juventud, cuando él estudiaba Derecho y yo trabajaba como secretaria en una oficina del gobierno. Él había sido padrino de bautizo de Carmen, y yo había sido madrina de su hijo mayor. Durante décadas, habíamos mantenido esa amistad especial que solo se da entre compadres verdaderos, compartiendo celebraciones familiares y apoyándonos mutuamente en los momentos difíciles. Esteban se había convertido en uno de los jueces de familia más respetados de la ciudad, conocido por su sabiduría y su compromiso con proteger los mejores intereses de los niños en casos de custodia complicados. Pero yo nunca había pensado en recurrir a él profesionalmente. Nuestra amistad era personal, y me parecía impropio mezclar eso con problemas legales. Sin embargo, la desesperación me llevó a llamarlo el lunes por la mañana. Comadre Elena, su voz cálida me tranquilizó inmediatamente. ¿Cómo estás? He estado pensando en ti desde que supe lo de los niños. Le conté todo. Cada humillación, cada amenaza, cada lágrima derramada por unos nietos que no podía ver. Esteban escuchó en silencio, haciendo ocasionalmente sonidos de desaprobación que se volvían más intensos conforme avanzaba mi relato. Comadre, dijo cuando terminé, lo que me describes constituye alienación parental y violación de los derechos de los abuelos. Es un delito que tomo muy en serio en mi tribunal. Pero Esteban, no quiero crear más problemas para los niños. Los problemas ya existen, me interrumpió con firmeza. Ese hombre está usando a Santiago y Sofía como armas emocionales, y eso es abuso psicológico. Como juez, tengo la obligación de intervenir. Y como tu compadre, tengo la obligación de proteger a la familia de mi ahijada fallecida. El miércoles por la mañana, recibí una llamada que cambiaría todo. Comadre Elena, era la voz de Esteban, pero sonaba diferente, más oficial. Tengo una orden judicial lista para ser notificada. ¿Podrías acompañarme a entregarla personalmente? ¿Entregársela a quién? A tu yerno. Es hora de que aprenda que los derechos de los abuelos están protegidos por ley, y que yo soy quien hace cumplir esa ley en esta jurisdicción. Llegamos a la casa de Rodrigo poco después del mediodía. Esteban iba vestido con su traje formal de juez y llevaba un maletín que parecía contener el peso de toda la justicia. Yo caminaba a su lado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y esperanza que no había experimentado en semanas. Rodrigo abrió la puerta con esa expresión arrogante que había perfeccionado, pero su rostro cambió inmediatamente cuando vio a Esteban. «¿Señor Rodrigo Mendoza?», preguntó mi compadre con voz oficial. «Sí, ¿quién pregunta?». «Soy el juez Esteban Torres del Tribunal de Familia. Vengo a notificarle una orden judicial relacionada con los menores Santiago y Sofía Mendoza». El color desapareció del rostro de Rodrigo. «¿Una orden judicial?». Esteban abrió su maletín y sacó un documento oficial sellado. Por violación de los derechos de convivencia de los abuelos, se le ordena restablecer inmediatamente el contacto entre los menores y su abuela materna, Elena Vázquez. Pero yo tengo la custodia legal.
balbuceó Rodrigo. La custodia legal no le da derecho a alienar a los menores de su familia extendida sin causa justificada, explicó Esteban con paciencia profesional. Los abuelos tienen derechos reconocidos por ley, especialmente cuando han mantenido una relación estable y beneficiosa con los menores. Rodrigo me miró con una mezcla de shock y furia contenida. Ella siempre se entromete. Señor Mendoza, la voz de Esteban se endureció. El comportamiento que usted describe como entrometerse es lo que la ley define como interés legítimo de un abuelo por el bienestar de sus nietos. Su reacción desproporcionada sugiere que usted es quien tiene problemas para manejar las relaciones familiares apropiadamente. ¿Y si me niego?, preguntó Rodrigo con desafío. Esteban sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Entonces estará en desacato al tribunal, lo cual es un delito que puede resultar en multas, pérdida de custodia y tiempo en prisión. Además, ordenaré una evaluación psicológica para determinar su capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de los menores. La transformación fue inmediata. El hombre que me había gritado en el parque, que había arrancado a mis nietos de mis brazos, que me había amenazado con llamar a la policía, ahora estaba parado frente a la autoridad real y descubriendo que su poder imaginario no tenía ningún peso legal. Los niños están en la escuela, murmuró, toda su arrogancia anterior evaporada. Perfecto, respondió Esteban, consultando su reloj. La orden especifica que la abuela Elena tendrá derecho a recogerlos de la escuela los martes y jueves, y pasar con ellos los sábados completos. También establece que usted debe facilitar comunicación telefónica diaria si ella lo solicita. Facilitar comunicación. Rodrigo parecía no entender el concepto. Eso significa que cuando la abuela Elena llame para hablar con sus nietos, usted les pasa el teléfono inmediatamente. Sin excusas, sin restricciones, sin interferencias. Sacó un segundo documento. Esta es una copia de la orden para usted. La original quedará en el expediente del tribunal. Cualquier violación será reportada inmediatamente y resultará en medidas más severas. Esteban se volvió hacia mí con una sonrisa que era completamente diferente a la expresión oficial que había usado con Rodrigo. Comadre Elena, ¿te gustaría acompañarme a recoger a Santiago y Sofía de la escuela? Tengo entendido que hoy es jueves. El alivio me golpeó como una ola. Puedo. No solo puedes, respondió mi compadre, tienes el derecho legal de hacerlo. Y yo voy a estar ahí para asegurarme de que ese derecho sea respetado. Cuando llegamos a la escuela y los niños me vieron, sus gritos de alegría resonaron por todo el patio. Santiago corrió hacia mí tan rápido que casi me tira al suelo, mientras Sofía se colgó de mi cuello como si nunca me fuera a soltar. Abuela, te extrañamos tanto, lloró Santiago contra mi hombro. ¿Ya no te vas a ir más?, preguntó Sofía con sus ojitos llenos de lágrimas de felicidad. No, mi amor, le susurré, abrazándolos con toda la fuerza que tenía. La abuela ya no se va a ir más. Esteban se acercó y se presentó a los niños con esa gentileza especial que reservaba para los menores en su tribunal. Hola, Santiago. Hola, Sofía. Soy el juez Esteban, y quiero que sepan que a partir de ahora, nadie puede impedirles ver a su abuela Elena cuando quieran. ¿En serio?, preguntó Santiago con esperanza. En serio, confirmó Esteban. Es la ley, y yo soy quien se encarga de que se cumpla. Esa tarde, en mi casa, mientras Santiago y Sofía dibujaban en la mesa del comedor que había estado vacía durante semanas, les expliqué con palabras apropiadas para su edad que nunca más nadie los separaría de mí. Que su papá había estado confundido, pero que ahora entendía que las abuelas y los nietos tienen derecho a amarse y cuidarse mutuamente. ¿Y si papá se vuelve a enojar?, preguntó Sofía, todavía insegura. Entonces el juez Esteban volverá a explicarle las reglas, respondí, acariciando su cabello. Pero creo que tu papá ya entendió que separarnos no es lo correcto. Cuando Rodrigo vino a recogerlos esa noche, su actitud había cambiado completamente. Ya no era el tirano que había controlado nuestras vidas durante meses. Era un hombre que había descubierto que existen consecuencias reales para el abuso de poder, y que la verdadera autoridad no viene de gritar más fuerte, sino de tener la ley de tu lado. Señora Elena, me dijo con una cortesía forzada pero real, ¿mañana puedo traer a los niños después del almuerzo? Por supuesto, Rodrigo, respondí con dignidad. Siempre serás bienvenido cuando vengas con respeto.
Mientras veía partir a mis nietos esa noche, sabiendo que los vería de nuevo en menos de 24 horas, entendí que algunas batallas requieren más que amor y paciencia. Requieren la intervención de quienes tienen el poder real para proteger a los indefensos, incluso cuando los indefensos son abuelos que solo quieren amar a sus nietos sin interferencias. Mi compadre Esteban no solo había restaurado mi derecho a ver a Santiago y Sofía, había enseñado a toda nuestra familia que el amor verdadero siempre encuentra la manera de protegerse, especialmente cuando tiene la ley como aliada.